Pasaremos ahora al primer foro de la mañana, que se denomina Post Cosecha, puntos clave y experiencia de manejos para evitar el deterioro de la fruta. El moderador de este segmento será el señor Jordi Casas, reconocido asesor y consultor en frutales de hoja caduca. Él es el fundador y director técnico de Caducos S.A. Jordi, por favor, si te puedes acercar. Y por mientras voy a ir presentando a los distintos panelistas. Jessica Rodríguez, por favor, si te puedes acercar, ingeniero agrónomo, máster en ciencias, asesora en post cosecha y socia fundadora de Trío Kimun. Jessica ha centrado su trabajo en estudios sobre la atmósfera controlada y sus efectos en el packaging. Y sus efectos en el packaging de las cerezas, como también en kiwis y arándanos. Señor Héctor García, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agrarias de la Universidad de Chile, cofundador y gerente general de Laboratorios Diagnofrut, miembro de Xochifit, Sociedad Chilena de Fitopatología. Sebastián Johnson, socio y gerente general de la empresa de proyectos industriales Johnson, asesor de poscosecha de uva y cereza para el rubro agrícola. Desarrolló el concepto de cadena de humedad en la poscosecha de fruta. Y finalmente, last but not least, Juan Puntí, ingeniero agrónomo, gerente de productores, calidad y poscosecha de la exportadora Price. Jordi, estás al mando. ¿Da lo mismo el micrófono allá? Sí, estamos bien. ¿Tú puedes Prefiero de acá. Ah, perfecto. Prefiero desde acá. Por leer y por los lentes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Carlos, el Grupo Jensen. Así que feliz de estar y compartir este gran evento con ustedes, digamos. Bueno, lo primero que hay que agradecer, y sobre todo los post cosecha me dan a entender, digamos, que es una de las primeras reuniones que nos ponen al principio. Siempre nos ponen al final, ya se había ido a la mitad y nos perdemos muchos de los temas, digamos, que son más que interesantes, ¿no es cierto? La idea es ir haciéndole preguntas y que desarrollen temas los invitados, digamos, demostrando las especialidades que tienen cada caso y las preguntas que pueden ser más interesantes. Entonces queríamos partir por nuestro amigo Juan, ¿ya? Y con un tema que hemos discutido, de que la calidad de la fruta se genera en el huerto y uno puede hacer muy poco ya en la poscosecha. Entonces, ¿cómo impacta esto en la poscosecha? Cosechas agresivas, digamos, calidades de embalaje que son complicadas. Entonces, ese tema nos gustaría, Juan, que nos desarrollaras, digamos, tu experiencia. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, tal como dice Jordi, yo creo que es súper importante partir de esa premisa que la calidad se genera en el huerto. En post cosecha, en el mejor de los casos, lo que podemos hacer es mantener la calidad que ya se ha generado en el campo. Y esto parte desde el año cero, creo que parte desde la plantación, una correcta preparación de suelo que no limite el potencial productivo de nuestros árboles, que no nos lleve a tener árboles débiles, que ya sabemos que árboles débiles, ramas débiles, producen fruta débil. Exacto. Lo mismo pasa con un buen diseño y una planificación tanto de un riego adecuado, manejo fitosanitario y correctos programas de aplicaciones nutricionales. También pasa por una correcta formación de árbol, tener unos árboles equilibrados, donde no tengamos ramas vigorosas que sabemos que se llevan gran parte de los nutrientes y compiten contra la distribución de nutrientes que debiesen ir directamente a la fruta. Y lo mismo pasa con las ramas débiles que comentábamos anteriormente. Y los manejos agronómicos, principalmente asociados quizás a poda, raleo y posteriormente la cosecha. La poda y raleo yo creo que son dos factores bien importantes que hay que considerar y tomarle bien el peso, sobre todo a la poda. La poda hoy día es nuestra primera instancia y la más relevante para la regulación de carga y una correcta distribución de la fruta y en qué material queremos producirla. ¿Dónde la vamos a colocar? En un material equilibrado, con una correcta distribución, y después viene el raleo pensando netamente en un ajuste en caso de que tuvimos alguna sobrecuaja
o si tenemos estos famosos choclones de fruta que nos generan principalmente botrytis y problemas de post cosecha. Y en la cosecha uno de repente dice, aquí ya estoy listo, pero uno puede haber hecho prácticamente todo perfecto, haber generado la mejor fruta del mundo, pero si la cosecha es agresiva o está mal realizada o con los aumentos de volúmenes que hemos ido teniendo año tras año, hemos tenido que recurrir de repente a mano de obra en términos de cosecha no especializada, que son sus primeras cosechas, y pueden echar a perder todo el trabajo. Y no solamente ellos, sino que también nosotros como productores en el campo, a través de una mala planificación, si no tenemos una logística correcta, adecuada de cosecha, hoy día un pedicelo deshidratado que va asociado netamente a timing, resguardo de la fruta, puede ser incluso peor que un defecto de condición aislado, gravísimo, dentro de una caja, que ese, frente a un posible reembalaje, un cliente puede sacarlo. Un pedicelo deshidratado básicamente es sinónimo de fruta no fresca y por lo general, valga redundancia, es generalizado para toda la fruta. Y en la cosecha nos hemos dado cuenta con los aumentos de volumen y con el aumento de mano de obra no clasificada, que las cosechas han ido aumentando la fruta sin pedicelo, que va en desmedro del porcentaje de exportación del productor, sin duda. Y dos, nos hemos dado cuenta que está llegando cada vez más hojas y dardos a las plantas, centrales de embalaje prácticamente, como digo. Y estos dardos, al pasar por la línea, voy a ir un poquito atrás. La fruta, cuando pasa por la línea, se calibra individualmente. Y para eso hay una parte de la línea que se llama el cortapedicelo, que tal como dice su nombre, separa el pedicelo uno a uno con el fin de poder segregarla de la manera correcta y individualizada. Y es cortapedicelo, no corta dardos, no corta material lignificado. Y todo este material queda atascado dentro de esta zona. ¿Y qué es lo que pasa? Genera golpes, heridas, pitting, machucones y nuevamente va en desmedro del porcentaje de exportación y de la calidad de fruta que ya habíamos producido. Y para ir cerrando aquí, Jordi, el otro día me junté con un productor, estuvimos conversando un poco y me dijo, salió con un ejemplo bastante bueno. Me dijo, yo cuando tengo algún tipo de resfrío, enfermedad, voy al doctor. Y cuando voy al doctor, antes de decirme qué remedio tomar o qué tratamiento hacer, me dice, ¿qué has estado haciendo antes? ¿Qué remedio tomaste? ¿Qué tratamiento hiciste anteriormente, antes de venir acá? Y con eso determina cuál es el mejor tratamiento para mí en base a mi realidad. Y yo creo que eso es clave acá, que haya una mayor interacción de parte de los productores, exportadoras y la gente que trabaja en el área post cosecha, de entender cuando se nos sale de las manos alguna realidad y tenemos que acudir de manera reactiva a alguna aplicación de un producto específico o algo distinto, poder informarlo porque posiblemente podemos tener algún tratamiento distinto para esa fruta. Para ejemplificar aquí y terminar bien cortito, por ejemplo, una muy buena herramienta que se aplica y se hace es la aplicación de ácido gibberélico, pensando en obtención de calibre. Y cuando abusamos de este, porque la poda, el raleo, la sobrecuaja fue mucha, nos quedamos con mucha fruta, al final abusamos, esto genera microfisuras, logramos el calibre, genera microfisuras en la piel y no la vemos. Entonces nos quedamos con la sensación en el huerto de que nuestra fruta está firme, está grande, a la recepción nosotros vemos exactamente lo mismo, pero cuando la pasamos por hidrocooler o la pasamos por la línea, esta fruta se empieza a partir. Entonces, si nosotros tenemos esa información previamente, se va conversando, se pueden tomar medidas distintas, como menos tiempo de exposición de hidrocooler, si tenemos capacidad de asociar la planta para quizás pasarla directa y saltarnos esos pasos. Entonces, yo creo que aquí se debe generar mayor interacción entre las áreas de producción y post cosecha para encontrar los mejores tratamientos posibles en el bien de la fruta. Me parece, muy buen ejemplo el Oye, productor. Juan, Clave, lo dijiste todo, po. Espérate, Sebastián, si nos queda un poquitito y te va a tocar. Oye, Jessica, quería complementar lo mismo, que enganchemos con el tema del gibberélico y los manejos de huerto que complican la post cosecha, poda, regulación de carga también, digamos. Pero quiero que tratemos de cerrar ahí en tu experiencia con respecto a los parámetros de calidad a medir, cuáles son clave en la fruta de recepción, sóleos solubles, madera seca,
como elementos de segregación, digamos, y definir esta calidad optimum y premium, apoyado, digamos, en lo que nos decía Juan de tratar de tener la información del huerto antes. Uno no sabe nada si no tiene, digamos, un historial, digamos. Si tengo el historial del huerto como primera segregación, es la gran base. Entonces la idea es que complementes con lo que podemos hacer desde planta en adelante. Ya, es una pregunta bien amplia, es que tiene harta cosa. Así me pueden ayudar el resto también. De todas maneras, como Sebastián. Voy a partir por lo que yo creo que tenemos que tener claridad, qué es nuestra calidad premium, ¿ya? Todos deberíamos tener sumamente claro aquello, la mayoría lo tiene, pero lo tiene el día de la cosecha, ¿ya? Y en realidad la calidad premium, esa calidad que va a implicar que el consumidor repita la compra, que es lo que hoy necesitamos. Hoy tenemos un gran volumen como industria, competimos nosotros mismos por el momento con nosotros mismos, y lo que tenemos que hacer es que ese consumidor que está afuera no compre una vez, sino que compre 2, compre 3, compre ojalá todas las veces que podamos para consumir este gran volumen. Para eso necesitamos esta calidad premium. Creo que hubo una muy buena diapositiva de Carlos en la presentación, en cual muestra que al menos el abanico de variedades que tenemos, los de gran volumen, alcanzan al menos la calidad premium que requerimos en los parámetros que podemos ver a cosecha, que son firmeza, necesitamos fruta firme, pero aquí es claro y tienen que dejar de trabajar con el promedio de la fruta, así como mostraba Carlos las imágenes de drones. Hoy, todos quedamos, hoy tengo 75 Eurofel, perfecto, pero el personaje no se va a comer el promedio del 75, va a elegir fruto a fruto. Entonces, toda la fruta tiene que estar firme, toda la fruta tiene que tener buen Brix. El promedio puede ser 16, el consumidor está esperando mínimo 17, ¿ya? Pero toda la fruta lo tiene que tener, porque si no, obviamente compra, se desalienta y deja de comprar nuevamente. En los mercados hay más fruta en esos momentos, entonces nosotros debemos competir con esos parámetros, al menos 2 parámetros de calidad, pero también, y son cosas que ustedes lamentablemente no logran ver el día de la cosecha, hay ciertos parámetros escondidos que son de mucha importancia. Y uno de esos es el daño mecánico. Lamentablemente es un daño escondido porque uno lo hace en la cosecha, en el proceso, pero se ve 10 días más tarde. Entonces, la única forma de ver es guardando cajas o ir a viajar a los mercados de destino. Esto va a complicar no solo al consumidor, sino que también a aquella persona que allá compra para llegar al consumidor. Él tiene un negocio y si tiene daño mecánico, él sabe que va a tener que deshacerse de esa fruta o venderla a un peor precio. Para él es merma, no es negocio, ¿ya? Entonces, el daño mecánico es un factor importante y lamentablemente esta especie es muy sensible. Producto de eso, hay que hacer fruta que tenga las condiciones para optar a una menor sensibilidad a ese daño y obviamente cuidar en todas las labores. Tiene que tener, como les decía, sabor. Sabor que habitualmente vemos como contenido de azúcar, pero es más que azúcar, es acidez, ¿ya? Para percibir bien el azúcar uno necesita un equilibrio entre sólidos solubles y acidez. La buena noticia es que en general en Chile las acidez no son una limitante, a excepción de la producción que lamentablemente tenemos de Los Ángeles al sur, en donde nos cuesta más acumular acidez. Y bueno, y obviamente la calidad premium implica que no llegue a destino con un problema de pudriciones. Nadie quiere estar comprando fruta con pudriciones. Eso más o menos es lo que es fruta premium. Voy a complementar solo una parte, porque hay harto que podemos seguir discutiendo con respecto a las aplicaciones de giberélico que tocó Juan, que creo que es importante. Nadie dice que no apliquen, ¿no? Si no, o sea, hay que aplicar, si no hay otra. Pero vean y midan el impacto que tiene aquella aplicación. Nosotros, desde que recibimos a este paciente, nos damos cuenta, de hecho a mí me pasa, cuando me dicen que hay una fruta extremadamente firme, yo tirito, porque la cereza no es extremadamente firme, ¿ya? Es firme.
puede que, claro, ustedes hagan una aplicación, mejore, crezca la fruta, obviamente más, se ponga más firme, pero nos pasa este efecto muchas veces que está la firmeza que tiene, que no soporta el ser sumergida en agua y se nos parte, ¿ya? Otro factor que hemos visto de estas aplicaciones excesivas a veces de giberélico es que tenemos mucho desprendimiento de pedicelo. La unión pedicelo-fruto es muy débil, entonces se nos desprende mucho en cosecha, aún en colores claros, y lo que es peor, pasa por las líneas y se desprende aún más, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos con esa aplicación de giberélico. Bueno, y hoy en día, que seguramente más rato vamos a tocar el tema, estamos viendo que no solo, bueno, sabemos, retrasa, lamentablemente esta aplicación tiene muchos beneficios, pero tiene costos. Retrasa la toma de color, entonces retrasa la cosecha, ¿ya? Y estamos viendo que tal vez eso también tenga un efecto en desórdenes fisiológicos, como es el pardeamiento de pulpa, que bueno, ya tuvimos una temporada muy complicada con eso en una variedad, en 2 variedades en realidad. Y a pesar de que no tenemos toda la evidencia hoy día, sí vemos algún factor, no es directo, pero es ese atraso que tiene en la cosecha, hace que finalmente estemos de alguna forma cosechando un fruto, por así decir, fisiológicamente más maduro, ¿ya? Y generalmente esa condición la hace más predisponente al desarrollo de desórdenes tempranamente. Allá iba la siguiente, Jessica, pensando en esta lapping que tuvimos en un problema muy crítico, con una crisis, digamos, que al final en el manejo general del huerto, cuando vimos que se venía una tremenda cosecha, yo creo que todos los productores nos pusimos más aplicados, hicimos muchas cosas más, digamos, en regulación de cargas, y creo que la lapping subió un peldaño en ese sentido. También le sacábamos el jugo cosechando la tarde, y obviamente que eso nos traía más problemas a lo mejor de post cosecha. Con respecto a la Regina en particular, que hoy día sabemos, como Carlos lo mostró ahí, está dentro de las 3 primeras, y que se enfrenta a una situación de pardeamiento un poco más complicada que las otras, digamos, que nos ha mostrado los dientes, sobre todo con las frutas que llegan post Año Nuevo Chino. Entonces, vamos a tener situaciones de esas en adelante, digamos. Con respecto a estas 2 variedades, Jessica, ¿cómo es la situación hoy día, lo que está pasando, lo que estaba relatando al final de la Regina, digamos? A ver, mira, partiendo por... Ya, voy a partir por Regina porque es el tema, ¿ya? Regina y también podemos ahí asumir Esquina. ¿Ya? Perfecto. Son 2 variedades que Esquina es un volumen bastante más pequeño, pero hoy día es una variedad que tiene serios problemas con lo que es pardeamiento interno y desarrollo de partidura, ¿ya? Regina al revés, ¿ya? Yo creo que Regina, después de la temporada terrible de la logística macabra, todo el mundo quería arrancar Regina. Yo creo que al revés, hay que aprender a producir Regina, porque es la tremenda variedad, ¿ya? Es una variedad que tiene la mayoría de estos atributos de calidad que requiere el consumidor. Es una variedad firme, aún aunque ustedes la hagan cargar. Es difícil pillar Reginas blandas y en general la Regina es parejita firme, ¿ya? Acumula buen azúcar a colores tempranos, ¿ya? Lo cual tenemos cubierto la parte sabor. En general tiene muy buena acidez. Y lo más maravilloso es que desarrolla nada de daño mecánico. Entonces uno puede tener una caja perfecta estéticamente a la vista 40, 30 días más tarde. Y la ¿ya? resistencia a partidura, que en el huerto también. En el huerto es resistente a partidura, tiene un buen pedicelo, Sureño. se mantiene verde, es el más largo, es grueso, o sea, tiene miles de atributos. Sí tiene una terrible debilidad, que es el desarrollo de este pardeamiento interno, que en realidad el problema es que hace incomible la fruta, eso es, ¿ya? Lamentablemente estamos en esto, estamos tratando de estudiar, no nos ha sido fácil porque el desorden es bien multifactorial, le afectan varias cosas. Por el momento tenemos claridad, de hecho la experiencia comercial nos ha mostrado, Regina es una variedad que se tiene que vender por el momento 35 días, Perfecto. Aún no tenemos la seguridad para dar ese paso a los 45, estamos en eso, en viendo manejos que nos ayuden a llevar un poco más allá, pero 35 días, si han cosechado en el color correcto, no va a haber problema, ¿ya? En general, Regina no presenta grandes problemas 35 días si estoy cosechando en colores caoba. En general, todas las cerezas, para el viaje que tenemos que hacer,
lamentablemente no las podemos cosechar con colores oscuros. Caoba oscuro es prohibido para todas las variedades. Cordia tal vez sea la única que pueda optar a ese color. El resto tiene que ser colores caoba, porque lamentablemente los colores más oscuros, que es fruta más madura, evolucionan muy mal en 30 días y siempre vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces tenemos ahí que trabajar. Esperamos, estamos ahí todo un grupo tratando de juntar información para, y todo, la industria está enfocada en esto de ver cómo lograr que Regina logre llegar a esta otra ventana que es 45 días sin desarrollar este problema de pardemento. Y en cuanto a lápiz, lápiz que se critica de repente, porque sí, de repente al consumidor chino la paga menos, ¿ya? Eso no nos gusta, tenemos gran volumen y cuesta. Pero es yo encuentro una muy buena variedad. Una, porque calibra fácil. En general es calibradora, cargadora, calibradora, ¿ya? Pero lo mismo, voy a insistir en la diapositiva que presentó Carlos. Cuando uno ve los resúmenes, uno se da cuenta cuál es la debilidad que tiene el Lapins. La debilidad del Lapins es que siempre está al borderline de la firmeza. Le cuesta la firmeza. ¿Por qué las hacemos cargar? ¿Ya? Porque le pedimos calibre. Pero se puede. Hemos logrado también, como tú dices, los últimos 2 temporadas, lograr una Lapins extraordinaria, ¿ya? Lo que ha llegado muy buenos calibres, de hecho es la variedad para 2, 3J, y sin resentir para nada firmeza, y lo mejor de todo, que la variedad muy buen contenido de Brix. Hay que saberla trabajar, hay que tener cuidado, porque si yo me equivoco en un manejo, la debilidad se presenta y caemos en firmeza. Eso no sé si alguien más quiere aportar. No, salvaje el tema ¿quería decir algo? No, salvaje el tema de Lapins se ha visto eso de cosecharla más temprano, de trabajar el tema de firmeza sobre todo, y ahí el tema nutricional que presenta Carlos es bien interesante. Queríamos continuar con Sebastián, bueno, que ya, vamos, que Sebastián ha pedido mucho, digamos, ha derribado hartos mitos, digamos, factores de tiempo, medición, un tema de disminución de la deshidratación, que es la que ha peleado y ha discutido más que extensamente, digamos. Y lo interesante que también me gustaría desarrollar, Sebastián, es la planificación con tiempo de la cosecha. Todo este tema de las cosechas agresivas, digamos, pasa por malas planificaciones. O sea, yo estaba preparado para 400 personas y tuve que meter 600. Eso es un desastre. O sea, ahí termino con todos los machucones, con todos los dramas que nos están pidiendo, digamos, solucionar en el tema post cosecha. Y yo creo que ahí tú tienes mucho que aportarnos, Sebastián. Así que, por favor, desarrolla ese tema, digamos, con respecto playo, dices tú. Exacto. Okay. Bueno, debo agradecer a la Jessica, porque es mi mentora. Siempre lo digo porque todo lo que antes que conocerla ella no sabía nada, ahora tampoco. Llevo 12 años, 10 años en el tema de la post cosecha. No me considero un experto en post cosecha. Tengo harta experiencia porque visito mucho. Yo creo que cuando uno visita campos, ves las realidades distintas, ¿no? La realidad del sur, la realidad del norte, la realidad de gente que lo hace muy bien, la gente que lo hace, perdonando la expresión, muy mal, donde me he dado cuenta que la cereza es una y ocupan 25 formas distintas de hacer las cosas. Y cuando uno viene y le dice, oye, ¿podrías cambiar esto? No, pero es que esto a mí me resulta, ¿no? Entonces, yo vengo del mundo de la industria, trabajé muchos años en AgroSuper y aprendí a usar mucho los números. Y una de las cosas que me di cuenta en estos viajes es que la evaluación de la post cosecha era con cualesquiera cantidad de palabras. Está blandita, está durita, está calentita, está fría, está al lado, está cerca, ahí nomás, está buena. Entonces yo me pregunto cómo uno puede mejorar una palabra. ¿Cómo le decía a una persona, ahora lo vamos a hacer más mejor? ¿No? O ahora lo vamos a hacer más rápido. Una de las cosas importantes, como dijo la Jessica, la cereza es como una mujer, ¿no? Es delicada, es bella, ¿no, Jessica?
y hay que tratarla así. Y cuando se meten 500 personas, yo creo que no, es poco probable. Acuérdense que el que la caga, perdonando el chino mandarín, es el hombre, desde el momento en que la empieza a sacar. Yo siempre digo, cuida los procesos porque la cereza se cuida solita. No tenemos que preocuparnos de la cereza, tenemos que preocuparnos de todos los procesos. Entonces me empecé a un poquito no obsesionar y empecé a tratar de cambiar toda la post cosecha palabra. Y yo creo que lo logré. Tratar de evaluarla solamente con palabras, con tiempo. Acuérdense que todo lo que le pasa a la cosecha, todos los daños de la cosecha se miden en unidad de tiempo. Todos. La deshidratación, mientras más tiempo pasa, más deshidrata. El metabolismo, mientras más grande es, más daña. Todo se mide en unidad de tiempo. Y el tiempo se mide con una cuestión que se llama reloj. No con palabras. Entonces tenemos que empezar a generar índice. Y lo que yo hice, diseñé un concepto que se llama cadena de humedad, que tiene 4 patas. Algunos le dicen pilares para que suenen bonitos, pero yo son 4 patas, ¿no? La primera pata, yo no soy experto en la parte nutricional, pero siempre le hago preguntas a la Jessica y a Carlos respecto a la nutrición. Yo creo que tiene que haber algo importante respecto a la nutrición, a la cantidad de materia seca, para definir qué es una cereza que podría ser mejor calidad o peor calidad. Esa es una. No voy a hablar porque no soy experto. La deshidratación, perdón, el tiempo. El tiempo es clave. Nosotros no podemos considerar que, ¡ay, me demoré 1 hora! No. Tenemos que definir el tiempo de cada uno de los procesos. Segundo, o tercero, estoy clarito. Tercero, la deshidratación. La deshidratación también es mayor en algunos procesos que en otros. Eso quiere decir que la estrategia va a ser distinta. Y el otro es el metabolismo. No soy experto en metabolismo, pero a través del diseño de la cadena de humedad me di cuenta que podía aportar a él. Ahora, antes de partir con esto, uno podría preguntarle a todos los que están aquí si entienden lo que es la deshidratación, si entienden lo que es el metabolismo de forma práctica. Y yo me he dedicado a enseñar desde el punto de vista práctico, no a nivel tan profesional como lo hace la Jessica, pero de un punto de vista práctico, para que nosotros tengamos más convicción de lo que estamos haciendo que trabajar sobre una instrucción. Cuando uno le dice a una persona, pon la esponja sobre el beans, si no le dijiste que la pusiera con agua, el hueón la va a poner sin agua. ¿Ah? Y el gallo se quedó en la cabeza con que, jefe, la puse. ¿Ah? Una esponja sin agua puede llegar a 50 grados de temperatura. Y gastamos 10, 15 y 20 mil dólares por hectárea. Y compramos máquinas de millones de dólares. Y no nos preocupamos de forma correcta de lo que hacemos en cosecha. Que yo creo que estamos 10.000 años antes de Cristo. Hay gente que lo hace perfecto. Y hemos mejorado bastante. Pero tenemos que ayudar a aquellas personas que tienen que seguir. Entonces lo primero es transmitir esto, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es disminuir el tiempo. ¿Qué hacemos cuando disminuimos el tiempo de forma muy eficiente y nos queda un tiempo? ¿Qué hacemos con ese tiempo, Juan? Tenemos que ver cómo evitamos que ese tiempo que nos quedó no sea tan agresivo con la cereza. Entonces reducimos el tiempo y empezamos a modificar los ambientes a través de la humidificación, a través de la radiación solar directa, que es una de las cosas que más afecta el incremento de temperatura de pulpa y por ende la deshidratación. Entonces yo dividí el proceso de cosecha en 6. En 6 los dividí. Va. Primero es la cosecha. Segundo es el acopio en los campos. Tercero es el transporte desde los acopios a las plantas. Cuarto es la recepción de las plantas. 5 es la cámara de materia prima. Y 6 es el transporte marítimo. En cada uno de esos lugares tenemos problemas de deshidratación, tenemos problemas de metabolismo y tenemos problemas de tiempo. Y esas cosas las tenemos que
solucionar. No aplica en este foro de estar dando cada uno de los detalles que hice, pero yo diseñé una post cosecha desde el punto de vista matemática perfecta. Y eso lo hice porque me puse a pensar como cereza, no como persona. Yo tengo que hacer lo que la cereza necesita, no lo que yo necesito. Y hay muchas veces que a eso nos equivocamos. ¿Cuál es el camión adecuado? ¿No? ¿Cuál es el tiempo correcto? ¿A qué horas comienza la cosecha? Yo cuando voy para allá y le pregunto a mucha gente de los agricultores, oye, ¿a qué horas comienza la cosecha? No, como a las 6. ¿Y por qué no? Porque el patrón me dijo. Y voy donde el patrón. Oye, ¿y a qué hora partí? ¿A las 6? Pues no, porque me dijeron allá. Pues y ahí empiezan los mitos. Entonces yo le digo, oye, pero si tú puedes partir a las 5:45 y en Chile no existen los 15 minutos, ¿no? Siempre los dejamos a las medias. Oye, pues dejémoslo a las 6, po. O cuando tú le decís, oye, voy a partir a las 6:15, no, pues dejémoslo a las 6:30. Lo que pasa en la mañana es que de forma natural y gratis la deshidratación es 0. 0. 0. Entonces yo digo, ¿por qué no nos sacamos la cresta para partir lo antes posible? Si yo tengo que tener 500 personas, esas 500 personas tienen que sacar la primera cereza a las 6 de la mañana. Y si no, no hagamos campos tan grandes. La post cosecha se hace bien o mal, no tiene intermedios, porque está definido de un concepto matemático. El que nosotros nos cueste es otra cosa, pero nosotros tenemos que colocarnos metas bastante importantes, ¿no? Porque los chinos siempre nos están pidiendo cosas mejores, pues. Nosotros también tendríamos que estar mejorando siempre las cosas. Entonces, para resumir, Jordi, Vale. enseñanza, clave. Yo llego al campo y le digo, oye, y a un supervisor, oye, ¿y cuándo te enseñaron a supervisar? No, todavía no llegan. A enseñarle, po. O de repente te encontrás con una persona que es un supervisor y tiene 30 o 40 personas a cargo. ¿Se han dado cuenta que hay hilera que ya no se puede cruzar por alta densidad, ¿no? Y que el control de la cosecha se hace vía remota, desde las cabeceras, ¿no? O la forma que uno llega a los campos, la mitad son haitianos y la otra mitad tienen audífonos y la supervisora empieza a gritar y nadie le escucha, pues, y los otros no lo entienden. Entonces, al final, ¿cómo vamos controlando eso? Y nos preocupamos de los milímetros de la ramilla, de la cantidad de yemas florales, como decía don Carlos. Entonces, tenemos que ser perfectos. 1 más 1 siempre es 2. Siempre. Y si no hacemos perfectos las cosas que dependen de nosotros, ¿no es cierto? Perfectos. Es responsabilidad nuestra. El diseño es perfecto. Ahora tratemos de usarlo aunque nos demoremos un par de años más. Perfecto, Sebastián. Muy buena explicación. Perfecto. Excelente. Muy buena, Sebastián. Muy buena. Es que es la verdad, planificar la cosecha, las medidas de contingencia, la verdad es que las hacen o las hacemos un día antes y esto tiene que ser meses antes, digamos, para que realmente funcione bien. Así se puede tratar de ser perfecto, Sebastián. Héctor, quería recordarnos. Yo pensé que no. No, tranquilo, que viene un año posiblemente complicado y hay que prepararse. Tenemos anunciado lluvia, ojalá que no pase nada, no quiero ser ave mal agüero, pero recordamos, no me acuerdo si la temporada 2012 creo que fue esa, me tocó perder a mí el 70% de las cerezas nuestras, digamos, nos dolió mucho. Entonces, un tema por partidura, pero el segundo tema, y se los recuerdo como industria, digamos, llegamos desastroso a destino, a China. Y una empresa, que está muy cerca, mi amigo aquí, digamos, destacaron por el uso de fungicida, específicamente fludeoxonil, que uno tenía el miedo por el costo que tiene, digamos. Entonces, la idea sería que
analizaras todo el tema de sanitización de aguas, cómo enfrentarlo, digamos, si la cosecha ha sido normal, es necesario, no es necesario, y todo lo que tenemos que hacer para enfrentar el problema de los patógenos que nos atacaron, digamos. Veníamos tranquilos porque con años secos, digamos, bastaba con nuestro cloro, digamos. Pero cuando enfrentamos una temporada complicada, también se nos contaminaron todos los hidrocoolers, digamos, que venían productores con más, con menos botitos, y no pudimos medir qué tratamiento de floración fue el mejor. Así que quería ponerte en ese escenario, Héctor, digamos, que nos podrías aportar ahí un montón de... Sí, pero yo soy un poco más disperso que Juan, así que me va a costar un poco ordenar las ideas, pero Tranquilo. Tengo otro punto sobre de todo partida, lo que habló Juan, tengo 4 cosas que... bueno, los libros de post cosecha empiezan con la importancia de la pre cosecha dentro del resultado final de la post cosecha. 70-80% uno lo construye en el huerto y luego va, así que es fundamental la conversación. ¿Ya? Yo trabajé en exportadora inicialmente, o sea, ese fue mi escuela y sé que muchas veces no conversan. El equipo de pre cosecha, ¿te acuerdas, Jordi, cuando hacíamos era lo primero que íbamos a dar al callo a Frusan era júntense, hablen, vean los datos, miren, es la única forma. Me pasa, nosotros estamos trabajando en Colombia en flores y ahí no conversa, post cosecha con pre cosecha. Entonces tenemos, y se llevan mal. Entonces no avanzo, que me quedo ahí. Entonces creo que eso es súper importante. En la analogía con el médico que mencionaba, te pregunta qué estás tomando, qué enfermedades crónicas tienes, y te faltó algo que es los exámenes. Lógico. Que hay que hacer exámenes siempre. Claro, la primera es la visión global y después tomar exámenes. ¿Ya? Y dentro de lo que hemos hablado de los análisis nutricionales, ¿está Claudia todavía acá? Ayer se estaba presentando la idea para hacer un proyecto grande por variedad. Un poco lo que mostró Carlos, pero hoy día asociado a cómo se comporta. ¿Ya? La fruta con un estándar, un umbral que nos permita definir. Ojalá sea temprano, sé que la cereza nos da muy pocas pautas entre que es flor y es fruto, entonces los análisis de tejido llegan tarde. Pero también eventualmente te puede servir para la próxima temporada. Así que, pero la idea es formar eso. También estamos trabajando, no lo mencionaste, pero tenemos un gran proyecto con Regina, estamos analizando a nivel genético lo que pasa ahí. Esperamos seguir también esta temporada, así que lo menciono porque necesitamos plata. Bien, póngale nomás. Así que ahí lo hablamos más rato. Bueno, y dentro de lo que hemos investigado con el Comité Cereza, que nos ha servido harto para juntar la idea, juntar recursos, tiene que ver con también lo que mencionaba acá, que hay un círculo vicioso que se crea. ¿Ya? Y ahí ya empiezo a meterme en la fitopatología, que yo no me defino fitopatólogo así porque siento que es una camisa de fuerza para mí, porque me gusta ver otras cosas, pero igual soy de la Xochifit, aquí ando con mi piocha, y siempre queremos levantarla. Pero hay un círculo vicioso cuando hicimos 2 años de estudios exploratorios de cómo se comportaban los distintos huertos. Ensayamos sobre 2 variedades, Santina y Sweetheart. Y bueno, y ahí veíamos los que peor se comportaban eran aquellos que producían más, que al producir más tienen menos calibre. Entonces, ¿qué hacen? Ocupan mucho giberélico tardío como de emergencia. Además, citoquininas tardías, porque nos metimos en los programas para mirar qué es lo que ocurría. Y esa fruta no aguanta. Esa fruta se produce en microfisuras. Nosotros obviamente las pasamos sin fluoxonil, que vamos a hablar después, para que nos expresara toda la problemática. Y ahí tenemos, y obviamente como producen más, en la suma y resta aplican más nitrógeno. Entonces se produce este círculo que es vicioso, que no salen de ahí, y que es lo que nosotros queremos empezar a mostrar y a definir como una buena fruta a través de estos umbrales y todas estas cosas, más allá del patógeno mismo. Porque puedes tener o no el patógeno, o que en general estas últimas temporadas hemos tenido súper poca cantidad de inóculos. Pero ahí se cruza que la fruta no da.
Y entonces tenemos que trabajar sobre la fruta, más que yo como patólogo invito a eso, que es fijarse primero en dar una fruta segura, que aguante, y luego me meto al programa fitosanitario. Realmente me han llamado a mí, oye, tengo una super cepa, se me infecta todo, tengo una botrytis resistente a todo. Y la verdad es que en cerezos no ocurre eso. En cerezo las poblaciones en general no son resistentes a fungicidas, porque es muy corto el periodo, probablemente, y es mucha el pulso de fungicida es muy rápido. Entonces no alcanza, los ciclos son bien, hay una buena presión, no es como la uva que dejamos estar mucho espacio y además partimos en septiembre y cosechamos en marzo eventualmente. Entonces ahí las poblaciones de botrytis, sobre todo, se quedan estancadas y hay resistencia. No hemos visto eso. Algo con las carboxamidas, con alternaria, vemos que hay resistencia, pero no más que eso, ¿ya? Perfecto. Y ahí entra, entonces pensando en lo de los programas y cómo enfrentar una situación problemática que se pudiese venir. Lo primero, que lo dejaste de ver, es que la flor no impacta, en el caso de los carozos, sobre la poscosecha. Como en la uva. No es como la uva, no es como los kiwis, no es como los arándanos. O sea, ni la literatura internacional ni nosotros hemos podido hacer correlaciones entre lo que se infecta en flor y versus lo que pasa en poscosecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en flor? Proteger para tizón, que es lo que hoy día nosotros vemos más tizón por bacterias que por hongo. Eso es la realidad. Y también es circunstancial, si hay una primavera húmeda, aparecen estas cosas. Y entonces nos preocupamos de esa. Y en la última etapa, quizás, está la primera pudrición importante en fruto, que es cuando entra alternaria en estos frutos que no han sellado bien. Entonces ahí hay que darle un ojo. Generalmente aprovechamos el poder de las carboxamidas en eso. Claro, difenoconazol con azoxystrobin, también el fluoxonil con algunas mezclas que existen. Ahí ese punto es crucial. Ya, ese es el primer paso, ya pensando en fruto. Luego, de color pajizo en adelante, es el momento de ir con un programa fuerte, 2 o 3 aplicaciones, dependiendo de la extensión. Apoyar con biológicos, por ahí va el tema. Pero siempre pensando en tener una buena fruta. Si no vamos a llegar, aunque tengamos el mejor programa de fungicida, no llegamos. Está más que claro eso. Después ya en el packing, un concepto claro también. El cloro o el sanitizante que usemos es para no recontaminar, pero no me va a desinfectar la fruta, no me va a dar piernas para la fruta que ya viene infectada. Ya es todo el sistema que esté sanitizado. Entonces, el fluoxonil, que es el que utilizamos, que recuerdo ahí en Smart Cherry tenemos una publicación específica de fluoxonil y varias otras para que las lean, hace la pega. ¿Ya? Y entonces tiene que estar bien, tiene que tener buenos residuos, tenemos que cuidarlo. No ofrece mucha resistencia, las poblaciones no son resistentes, así que independiente que lo usemos en el campo, va a funcionar. Es una herramienta que hoy día no nos podemos dejar. Perfecto. De hecho, si tenemos algún problema que se ha esgrimido de alguna forma, en Europa sobre todo, cuando vamos a tener que hacer una introspección de qué vamos a usar, porque esa herramienta es fundamental para la cereza. Absolutamente, nos quedó más que claro, Héctor. Bueno, en pro del tiempo, Juan, que vamos a tener que dejarlo abierto las preguntas. ¿Quedan 2? ¿Ya? 2 minutos. Ah, perfecto. Vamos, Juan, dale. Gracias. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Quería reforzar un punto bien que lo comentaste tú, lo comentó Héctor recién, que es respecto al fungicida en la línea. ¿Ya? Si bien, independiente del ingrediente activo que usemos, el fungicida de la línea no reemplaza a un fungicida que no se haya aplicado en huerto. Básicamente, un fruto que viene con prevalencia o una pudrición y se dan las condiciones, probablemente y altamente probable se va a pudrir dentro de la caja. Lo que genera este fungicida básicamente es una protección al resto de los frutos con tal de que lleguemos a destino con un fruto podrido y no esos famosos viejos pascueros que los llamáramos, esos nidos dentro de una caja que se terminaba pudriendo en la caja completa. Entonces, no es una medida de relajo, no es un reemplazo, es para resguardar la fruta sana
que va dentro de la caja. Más que buena aclaración, Juan, digamos. Sobre Jordi. todo, no relajemos los programas y obviamente que estemos atentos a los de post cosecha. Vamos, Sea. ¿Nos queda uno? 30 segundos. Chao, Jessica. No, nos abrimos la ronda de preguntas, digamos. Nos quedaron 2 preguntas en el tintero que son chiquititas, así que estamos bien. Vale. ¿Pregunta? No. Estamos listos. Muchas gracias a todos. ¿Eh?